Esto es lo que sucede con los inmortales. Pasan las horas, pasan los días, las semanas, los meses y los años, y continuará la polémica en torno de el grandísimo escritor que fue y que por obra justamente de la perdurable letra impresa seguirá siendo uno de los colosos más grandes de la literatura en español y de la literatura universal, porque uno de sus efectos, claro está, fue hacer que lo leyeran todos, traducido con números récords en Francia, traducido con números récords en Bélgica, en Alemania. Es él una impronta imborrable de lo que significa la literatura realista y en consecuencia también la recreación de buena parte de las vivencias, de las convivencias y de la óptica autoritaria de distintas regiones de América Latina, en particular la selva amazónica y muy en especial toda su tierra del Perú, que hoy se rinde una vez más a un nuevo homenaje. ¿Cuál sería entonces la polémica al respecto? La que tiene que ver con una suerte de malaria, una infección de la que habló alguna vez Voltaire para aludir a los fanáticos que frente a un escritor grandísimo como Mario Vargas Llosa no logran digerir lo que significa un pensamiento abierto, creativo, un pensamiento que en la literatura halló uno de los pisos fundamentales de la libertad, y no solo suya, sino en la recreación de sus propios personajes y de su propia literatura, porque el único compromiso que tuvo Mario Vargas Llosa como escritor fue el de la creatividad. Mostró entonces y nos enseñó, por supuesto, a ser libres. Hay, como digo, quienes no digieren, no pueden hacerlo, no está en su esencia esta suerte de creatividad. Y así lo hemos visto desafortunadamente en nuestro país, en México, con todos aquellos adminículos de la infección populista, comenzando por la presidenta de México y terminando con el más de sus rendidos fanáticos. Y es que aludir a diferencias políticas frente al legado de literatura que ha dejado Mario Vargas Llosa es no solo ignorante, sino por lo menos mezquino, y eso fue lo que expresó la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes saben, en etcétera, y yo en lo particular, he sido y seguiré siendo un rendido admirador de Mario Vargas Llosa por su literatura y desde luego también por su pensamiento, que es fundamentalmente liberal en ese terreno. Yo soy quien forma parte de aquellas legiones que aprendieron a leer con Mario Vargas Llosa y aprendieron a ser liberales con el mismo autor. Junto con ello, ustedes lo saben, en etcétera, he expuesto todos y cada uno de los elementos importantes de su propia narrativa, de su propio estilo. Hemos juntos, y digo juntos porque gracias a ustedes al menos un par de videos, el más reciente no cumple ni un mes, recibió miles de visitas. Hemos revisitado a Pantaleón, y si seguimos con las cacofonías y las visitadoras, la ciudad de los perros, la Casa Verde y tantas novelas de este autor que, como les digo, le causa malaria a ese pensamiento fanático que por definición es ignorante. Miren ustedes, hay o está circulando una suerte de meme que son muy socorridos dentro de las redes sociales, en donde se ve a Felipe Calderón a un lado de Mario Vargas Llosa y a
Andrés Manuel López Obrador a un lado de Benito Taibo, el hijo de Benito Taibo, Paco Ignacio Taibo II. Me encuentro lejano yo a establecer una comparación entre la cultura de uno y otro presidente. No creo justamente que hayan sido lectores voraces como para poder tener un pensamiento estricto, riguroso en relación con las obras de cada uno de ellos, pero acudo a esa fórmula porque en efecto no hay en modo alguno ni siquiera una mínima comparación. Vamos, resultaría ofensivo comparar a Mario Vargas Llosa con el señor Taibo II, Paco Ignacio Taibo II. Imagínense la enormísima diferencia. Es como si comparáramos a un equipo de fútbol de la tercera división mexicana con el Real Madrid, de ese mismo tamaño. De tal manera que, pues en efecto, eso sí, o para eso sí ayuda esta plástica para entender pues lo que significan las expectativas literarias de unos con lo que significan las expectativas literarias de otros. Y es que ese punto de inflexión que tanto molesta a los fanáticos populistas que ha mostrado en su obra y también durante su vida, Mario Vargas Llosa, fue algo que los hace sentir agraviados. Y es que Mario Vargas Llosa, después de un precoz amanecer, así como se escucha, en favor del socialismo y también con ese candor de la adolescencia que encontró al principio en Cuba, una ventana, un resquicio libertario, como ocurre con muchos jóvenes, reparó él entre ese mismo error y todas las acciones justamente autoritarias que empezaron a surgir a partir de 1959, pero con particular denuedo en la segunda mitad de los años 60, generaron en un Vargas Llosa un deslinde paulatino, sistemático y firme respecto de otros escritores que desde Jean-Paul Sartre hasta Mario Benedetti consideraron que el compromiso de un escritor era fundamentalmente con pues en este caso los regímenes que se estaban abriendo en lo que estos autores, entre otros más, Pablo Neruda, en fin, consideraban la creación del hombre nuevo. A diferencia de ellos, por supuesto, de la cursilería también de Mario Benedetti, el propio Mario Vargas Llosa fue gestando un pensamiento en donde trataba incluso también de comprender esa mística, esa suerte de pátina histórica que nos tiene marcados a muchos países de América Latina con los caudillos, y en esa misma tesitura México, por supuesto, que es una ineludible referencia a la hora de entender o de comprender todos estos procesos que encumbran a caudillos. Decía Enrique Krause que digamos el Mesías tropical. Y es que en efecto ahí en nuestra región y en distintos otros países se fue gestando esta suerte de autoritarismo en República Dominicana, donde Mario Vargas Llosa intervino y habló en favor de la democracia. En Perú, en donde también vivió o incursionó en una aventura política que lo marcaría toda su vida en búsqueda infructuosa de la presidencia de la República, o en Brasil, o con hablando de regímenes que son digamos sustentados con el ejército, no solo Brasil, sino también Argentina, pues ese activismo terminó por enfadar a todos los representantes de la autoproclamada 4T y a sus feligreses, de tal manera que poco pueden entender o comprender a un autor tan prolífico, menos aún tendrán, no está en su beta, desde luego que no está, buena parte de ellos, además de, digamos, ignorantes, son pues miserables, no podrán comprender ni siquiera para una escisión, digamos, metodológica, que de suyo es pueril, pero digámoslo así, entre la obra de Mario Vargas Llosa y sus definiciones políticas. No pueden mirar
a una persona en su propia integridad, menos aún pueden valorar el enorme aporte que hizo para nuestro idioma, para la creatividad, para la literatura universal y, como he dicho, para la libertad. El propio Mario Vargas Llosa no está en su propia naturaleza, eso sí, festejar ni mucho, como lo que sucede con los fanáticos, cuando él mismo dijo, Mario Vargas Llosa, que el PRI era la dictadura perfecta, pues y luego señala al populismo también como una pátina autoritaria en nuestro país, pues se les rompen siempre los fusibles, que es lo que sucede siempre con quienes al abandonar la aventura de pensar, pues se convierten en eso, en fanáticos que aplauden o silban, nada más, así ensuciando el juego en la cancha. Ni qué decirles de otros autores cuyas diferencias entre sus posturas ideológicas y su propia creatividad literaria muestra una marcada diferencia y en algunos casos complementariedad, como Víctor Hugo, como León Tolstoy, pero bueno, pues eso ya es justamente demasiado, sería hacer que se les terminen fundiendo los fusibles a los autoproclamados libertarios en nuestro país, que no son otra cosa más que adminículos del autoritarismo en el mismo. No saben, no pueden, no quieren, no está en su vena, no está en su naturaleza, no tienen la formación cultural para comprender a Mario Vargas Llosa, que sin embargo aquí en Etcétera, y gracias a ustedes, pervivirá por siempre, porque eso es este proyecto editorial. Y yo soy Marco Levario Turcot.